Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior. Saludos desde Madrid, señoras y señores oyentes. Comienza aquí Artesfera. Hoy abordamos la obra del escritor uruguayo Jorge Mahfoud, especialmente su última novela, titulada El mar estaba sereno. Esta novela está compuesta por la historia de 7 personajes que regresan a su pasado en busca de aquellos días que de forma inadvertida cambiaron dramáticamente el rumbo de sus vidas. Vamos a conversar extensamente con un experto en la literatura de Mahfoud, Raúl Ferrer Herrero, quien actualmente redacta su tesis doctoral en torno al autor iberoamericano. También nos visita este miércoles Luis Navarro, terapeuta, coach coactivo y especialista en gestión de las emociones. Vamos a hablar con él acerca de su libro Método Navarro para adelgazar, en el que plasma su sistema para perder peso y no volver a recuperarlo, todo ello basado en fundamentos científicos. Con Luis Navarro vamos a conocer por qué debemos comer desde el estómago y no desde la cabeza, y por qué debemos cambiar nuestros hábitos y procesar correctamente nuestras emociones. Así pues, vamos ya con todo lo anunciado. Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior. La editorial madrileña Izana Editores ha publicado recientemente El mar estaba sereno, la última obra del uruguayo Jorge Mahfoud. Mahfoud, que llegó a graduarse de arquitecto, es más conocido por su labor de periodista, politólogo y escritor. En esta novela que presentamos hoy, Mahfoud reconstruye la vida de varios personajes muy distintos entre sí, viajando entre el pasado y el presente. Entre ellos, un soldado estadounidense en Irak, un médico hijo de desaparecidos, un hombre de negocios que huye de la dictadura española y se instala en Argentina, o la historia de un coronel uruguayo que escapa de la justicia de su país, pero que encontrará la venganza de una de sus víctimas. De esta novela, El mar estaba sereno, nuestra compañera Lola Martínez Rojo va a hablar con Raúl Ferrer Herrero, un joven escritor que está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Valencia sobre la obra de Jorge Mahfoud. Por alguna razón lo perseguía esa idea que a veces tomaba cuerpo de monstruo marino y se erguía por el atardecer. Por alguna razón, navegaba siempre en sentido contrario al sol, contrario al sentido natural que había sido trazado sobre su corazón miles de años antes, es decir, de oriente a occidente. Por alguna razón, debería empeñar todos sus días en avanzar hacia una dirección que no quería. Eso era huir. Eso significaba claramente que un crimen lo había alejado del lugar a donde pertenecía. El mar estaba sereno es la quinta novela del escritor, filósofo, periodista uruguayo Jorge Mahfoud, publicado en Izana Editores. Mahfoud da en este libro el protagonismo a 7 personajes que vuelven a la búsqueda de aquellos días marcados, tal y como los llama el autor en la novela, esos días que cambiaron el rumbo de sus vidas. En los libros de Mahfoud suele haber un denominador común, que son esos personajes que encarnan al otro en la sociedad. Ese otro son los migrantes, los prisioneros políticos, las víctimas de las dictaduras o los excluidos sociales. Para hablar de esta obra y de la dimensión del conjunto de la obra de Jorge Mahfoud, el propio escritor nos sugirió que nos pusiéramos en contacto con Raúl Ferrer Herrero. Raúl Ferrer es un joven escritor, finalista del Premio Planeta de Jóvenes Talentos 2013 y ganador del Premio Félix García Casanova con su relato San Telmo al otro lado. En estos momentos se está elaborando una interesante tesis doctoral en la Universidad de Valencia sobre algunas de las obras de Jorge Mahfoud y por eso nos hemos puesto en contacto con él. Raúl Ferrer está en nuestra emisora de Radio Nacional en Valencia. Buenos días, Raúl. Buenos días. Raúl, llevas tiempo analizando la obra de Jorge Mahfoud y estuviste también presentando El mar estaba sereno, y en esta obra pues lo que más quiero destacar es el pasado, ese pasado que como si fuera el futuro siempre nos está esperando en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué relación tienen los protagonistas de esta obra con su pasado?
Bien, eso es uno de los temas más interesantes. En cuanto a esto de que el pasado nos está esperando tras el futuro, yo siempre pienso que un autor a lo largo de una novela va dando con pequeñas islas o reflexiones que son de estas que te tienen que enganchar y mantenerte pensando en ellas cuando ya ha terminado la novela, ¿no? Tiempo después. Y en ese sentido, todos estos personajes todavía permanecen de alguna manera atrapados en algo que hicieron, algo que pasó. Y bueno, así se desarrolla un poco esta reflexión o esta isla de la que hablaba, que es la de que tras nuestro futuro está esperando nuestro pasado. Cada uno tiene un elemento que resolver, pero parte del interés es precisamente que hay un componente existencial muy fuerte, ¿no? en las narraciones de Mahfoud. Sí, es así. Decía en la presentación que en la obra de Mahfoud siempre tiene mucha importancia, mucha relevancia esos personajes que representan a aquel que vemos nosotros como el otro. Pero Mahfoud les da siempre una nueva dimensión, ligando un poquito, o librándonos de ese oscurantismo de esos personajes. En este caso, ¿cómo refleja al otro? Sí, bien. Sí que es cierto, ¿no?, que la visión que da Mahfoud es bastante moderna acerca de la otredad. Precisamente los personajes que encarnan al otro, normalmente en la sociedad parece que mediante una especie de constructo practicado, parece ser, se ha aborrecido a estos personajes o se les desmarca un poco de una dimensión intelectual. En ese sentido, en El mar estaba sereno hay un ejercicio muy interesante, y es que con cada uno de estos personajes hay una aproximación no tanto solo a sus conflictos por ser a lo mejor la parte más interesante, sino también a su día a día, ¿no?, a los pequeños momentos. Y en ese sentido es donde realmente se puede comprender un poco la dimensión del otro. Como decía Ernesto Sabato, que a la hora de escribir hay que dar una dimensión completa, del ser humano, tanto en lo bueno como en lo malo. Y este personaje que representa al otro normalmente parte de conflictos, parte de estar apartado de la exclusión social. Y yo pienso que uno de los marcos interesantes que establece Mahfoud en esta novela precisamente es tomar distancia de estos personajes para poder verlos en perspectiva. ¿Esto qué es? Esto significa que si lo habitual que solemos encontrar en parte de la literatura es que los autores se centran muchas veces en tratar los conflictos que estos personajes han tenido, como bien has dicho antes, Mahfoud toma cierta distancia y los relaciona con estos conflictos tiempo después, cuando ya han pasado. Y es precisamente tiempo después donde se puede ver el verdadero alcance de las heridas, ¿no?, y el verdadero tamaño de las cicatrices de estos personajes. En ese sentido, tiene mucho valor social porque precisamente cuenta todo aquello que pasa con esta gente donde digamos que los medios sociales no alcanzan, ¿no?, donde la noticia termina y no se sabe ya nada más de esta gente, pues tiene el mérito de contar qué pasa después con esta gente, con todos los familiares de desaparecidos, todos los excluidos, todos los supervivientes a dictaduras militares, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver también con la propia biografía de Jorge Mahfoud, porque su familia padeció la represión de la dictadura uruguaya, y quería saber qué impacto tiene en esta obra ese pasado también de Mahfoud. Bien, tanto la familia como él cuando era pequeño, con 4 o 5 años, ya vivió dentro de esta dictadura y tuvo bastantes consecuencias alrededor suya, en su familia. El impacto es precisamente en estos personajes, aparte de tratar otros conflictos como puede ser la guerra de Irak o personajes que vienen de un entorno franquista. Sí tiene papel también la dictadura militar que hubo en Uruguay y personajes que tienen que ver con todo el caso de los desaparecidos que hubo. Desde luego, lo que creo que sí que es necesario y que aporta este libro es esa necesidad de entrar en la mente de las personas que han pasado por estas situaciones, y que realmente, como decías, la originalidad es el poder entrar en su mente, en sus conflictos, en todo los traumas que todo esto ha producido, porque muchas veces estamos alejados, ¿no?, de esas realidades. Sí, correcto. Precisamente eso es un poco el constructo del otro, ¿no? El otro se desliza muchas veces a través de las noticias y a través de los medios, ya no solo como lo típico que siempre se dice, de como cifras o despersonalizados, sino sobre todo que parece que es una figura que ha recorrido un camino de un cierto romanticismo por estar al margen o ser un poco la contracorriente, a directamente una especie de aborrecimiento, directamente algo que se aparta, ¿no?
En ese sentido es parte de lo que estoy haciendo en el trabajo, también relacionarlo con algunas corrientes filosóficas existencialistas que tienen que ver sobre todo con Søren Kierkegaard, pero bueno, con otros conceptos existencialistas también. De hecho, Mahfoud, por ejemplo, trata mucho elementos como son el solipsismo, el subjetivismo, etcétera, en cada uno de los personajes. Y es lo que tú decías, ayuda a meterse el hecho de que también crea una especie de mosaico, un conjunto de voces, distintos personajes que hablan, y cada uno de ellos